Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no tengo idea cuándo nos vayan a estar viendo o escuchando, pero acá estamos sobreseídos abogados y ciudadanos que hablan. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de actualidad. Y esta actualidad la vamos a hacer con nuestra querida Fran, que está acá al lado mío, a mi lado derecho. Sí, hoy día pasamos del full house al empty house, como casa vacía. Me siento como con la crisis del nido vacío un poco, oye. Yo estoy empezando a entrar eso gracias a mis hijos adolescentes. Tengo que contarles como primicia y como adelanto de que tengo un hijo que mi hijo menor cumplió 18 años ayer. Por lo tanto, siento el viejazo encima. Me siento viejo. Está bien, pero la vida hace. No habías nacido viejo tú. Yo creo que nací viejo, es verdad. Es cierto, sí. Eres como Benjamin Button. Probablemente nací con corbata. Como Benjamin, pero no eres Brad Pitt. No, Brad Pitt no sé. No, claramente Brad Pitt no califico para eso. Bueno, estamos aquí. Este es mi socia que me hace bullying. Pues, gracias. Obvio, siempre tiene que haber uno. Alguien tiene que hacerle bullying de lado a lado, ¿no? Después vamos a hacer bullying de vuelta, pero no vas a saber ni el momento, ni la hora, ni cuándo. Oh my God. No, por Dios. Pero mira, el bullying va y viene en todas partes. Cierto. O sea, hemos visto. Vimos el debate del otro día. No, eso fue con bullying de verdad. O sea, lo de Meo fue una pasada igual linda. O sea, teatralmente hablando. Que a lo mejor no todo el mundo escuchó el debate. Cuéntalo para. Bueno, claramente, por todo el tema del cierre de Punta Peuco, vuelven a preguntarle a Johannes Kaiser respecto a Krasnov y al posible indulto que él podría hacer de los presos. Sí, claro. De los presos mayores, que él habla de un acto de humanidad. Krasnov, que estamos hablando de un gallo que está condenado a 1000 años de condena. 1000. Bueno, 1000. Y ahí es cuando en una interpelación, sí, claro, Marcos le dice que Krasnov es un asesino, sí, y que mató a dos de sus tíos y a su papá. Y a su papá, efectivamente. Pero ahí yo tengo una pregunta, Marcelo. Yeah. Quizá desde la ignorancia, sí, pero voy a citar a alguien. Que a su vez va a citar a alguien. Que el Checho Irane, sí, cuando habla de la historia del padre de Meo, como que dice que lo respeta porque como que murió combatiendo. Con las botas puestas. Entonces no entiendo por qué Krasnov lo mató. ¿Me puedes explicar? Fue un enfrentamiento, pero son como los enfrentamientos que hay en las dictaduras, porque normalmente la disparidad de fuerza es muy alta. El movimiento izquierda revolucionario, el MIR, era un movimiento terrorista, pero enfrentarse contra el ejército de Chile es una cosa distinta. Y probablemente lo que ocurrió, que es más o menos lo que está documentado y lo que finalmente sentencia la corte, digamos, correspondiente, es que aquí hubo, digamos, un homicidio y por lo tanto responsabilidad penal respecto del asesinato está determinado. Esto no fue es que esto es como cuando empiezan con el tema de que esto fue una guerra. No fue una guerra. Acá no hubo proporcionalidad de tropas. ¿La guerra civil estamos hablando? No, claro, en el año 73. No podemos hablar de eso. Si no había proporcionalidad entre las fuerzas. Para que exista una guerra tiene que haber una cierta proporcionalidad. Aquí, la verdad de las cosas, digamos, la izquierda no tenía un armamento, no tenía una capacidad de armamento ni de defensa suficiente como para que esto fuera una guerra. Al final del día, digamos, fue un intento de asonada, digamos, contra el golpe de Estado y que por supuesto fracasó rápido. Entonces finalmente, digamos, Miguel Enrique es parte de eso, digamos, parte de un... Y claro, cuando el Checho Irane dice que murió con las botas puestas, a diferencia de otros que arrancaron y se fueron al exilio, a lo mejor la historia tiene que ver con eso, pero por cierto, no, yo creo que en esto... A ver, yo, si no me preguntas qué es lo que creo de lo de Johannes Kaiser, a mí me parece una brutalidad, me parece una bestialidad, creo que es de una falta de humanidad horrorosa. Yo creo de que, a ver, sin estar de acuerdo con el cierre de Punta Peuco, no va a ser cierre tampoco. Es que además, que esto tenemos que... transformación. Es una transformación porque además, mira... Si tú abres la llave del agua de Punta Peuco... Transformamos Punta Peuco en Tiltil. Le cambiamos el nombre. Sí, claro, le vamos a cambiar el nombre. Y metemos más presos. El problema está que nosotros tenemos agua acá, pero si tú abres las llaves de agua de Punta Peuco no te va a salir agua, porque no tienen. Porque Punta Peuco cuando se hizo sobre la existencia de una napa subterránea que le proveía agua. Hoy día eso se secó. Por lo tanto, el agua que llevan a Punta Peuco es de camiones aljibes. Ya. O sea...
Y están pensando tratar de hacer una cárcel más grande ahí, o sea, un despropósito, una tontera. Y creo que claramente hay un intento simbólico. Aparte, ayer alguien, una panelista en un programa en el que estuve, me recordaba de que el 4 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué no lo hicieron ahí? Bueno, o sea, hacerlo... ahí había Claro. había un debate en cierne, Uh-huh. venía otro debate en cierne y había que Kast viene de bajada, por tanto era una forma, ni siquiera para enrielar a Johannes, era una forma de pegarle a Kast en el fuselaje y que Kast tuviese que decir algo. Y no se salió libre. Pero de una u otra manera, libre. es que ese es el problema, Claro. igual pisó el palito el día antes, tratando de decir dijo como una media respuesta, pero en el debate no dijo nada y fue súper submarineado, fue extraño. Al final se ve extraño porque alguien que tenía respuesta para todo y que siempre era súper sólido para responder, hoy día parece como... Mira, hemos usado esta metáfora antes. Esto es como el ciclista que va puntero en la carrera y está recibiendo todo el viento en contra. Normalmente el gallo que va puntero gran parte de la carrera no termina ganando. No. Entonces vamos a tener que ver qué es lo que pasa. Puede ser que esta sea la oportunidad de un repunte de Matei, puede ser que sea también que Kaiser se meta por los palos. París sí lo veo complicado, bueno, y el resto ya están en una situación bien complicada. Lo único cierto es que vamos a tener segunda vuelta, que dentro de esa segunda vuelta hoy día, pese a lo que en algún minuto pensamos, va a estar Jara. Eso es lo único, digamos, que tenemos. Y lo otro, digamos que, no sé, una taza de arroz son 2 de agua. El resto no tenemos más certeza. Y se rearmaron ellos. Tuvieron una reunión súper interesante ayer con el socialismo democrático, con Carolina Toá, pero obligada, pero la cara heavy. de Carolina Toá, así como de ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué cresta me tienen de hecho, esto? ella dijo, me invitaron. Dijeron, ¿pero qué hace usted aquí? No. Bueno, vamos a apoyar. Es que me invitaron. ¿Por qué le interesa tanto si yo he ido a otra reunión? Iba pasando por aquí, me habían unos sanguchitos y me tenté. ¿Fue eso? Claro, y bueno, y las fotos de abrazándose, y yo ya, no, me da un poco de... Volvamos al bullying. Entonces, ¿quién más le hizo bullying aquí en el debate? Según tú. Según yo, bueno, es que había risa. Bueno, Mónica Pérez fue lejos la que mejor manejó el debate completo. Claro. Bueno, hay que hacer un puntito, una estrellita a Daniel Silva, que igual manejó los tiempos. Muy bien, sí, me no se le fue, siendo que su papel siempre ha sido de un periodista súper científico, súper en otro tono. Yo creo que lo hizo bastante bien. No, sorprendentemente bien. Yo no, de hecho, escuché muy buenos comentarios. No había expectativa, porque en el fondo uno no sabía con lo que se iba a enfrentar, pero lo manejó muy bien, manejó bien las pausas, los tiempos, etcétera. Pero Mónica Pérez se pasó. Sí. Se pasó. La repasada que le hace al profesor Artés es notable. Y con justa razón, porque además Soledad Neto, que en realidad es bien difícil enojarse con Soledad Neto. Soledad Neto, la respuesta que le da Artés, digamos, es calificándole, diciéndole que no va a responderle más preguntas. Yo creo que es algo que es contrario a la democracia. Es matonaje y es machismo puro. No solamente machismo, yo creo que, o sea, si lo hubiera hecho un hombre también sería contrario a la democracia. Pero básicamente ellos están sentados ahí porque son ellos los que tienen que dar explicaciones, no los periodistas. Y por otro lado, también la pregunta que le hace a Evelyn Matei, volviendo al tema de su respuesta, que igual fue complejo, fue un minuto súper tenso, porque sentí que le costó salir de ahí ¿Tú me estás a Evelyn confundiendo con otra Matei. persona? Sí, no, eso y otras cosas más, como que fue súper empantanada la respuesta. Y en ese sentido, si ves un suma y resta del debate, creo que Johannes estuvo más sólido que todos los demás. O sea, Kast inexistente, Jara picada, Artés enojado. Sí, lo que pasa es que en el caso de Kaiser, claro, efectivamente, probablemente, digamos, él está hablando a su nicho duro. Lo que pasa es que cuando le habla tanto a su nicho duro, que él sabe qué es lo que necesita, él necesita captar ese nicho duro para efectos de poder quitarle ese voto a Kast y poder pasar en la segunda vuelta. El problema está en que con eso, digamos, está hipotecando severamente. Si pongámonos en la hipótesis que llegara a pasar en la segunda vuelta. Yo después de lo de Punta Peuco, después de lo de Krasnov, yo no puedo votar por él. No podría. Porque pasa límites civilizatorios mínimos. Y yo no puedo acercarme a eso. O sea, tendría que haber un cambio radical dentro de su postura y eso significaría darse una voltereta tipo Boric. Yo no puedo. De verdad que no podría. Así como me distancian muchas cosas José Antonio Kast, esto, que en general no solía ser tanta distancia que uno sentía con Kaiser, salvo algunas cosas de los 15.000 millones de dólares en un año, digamos, era una cosa bien impresentable. El cierre del Banco Central, una cosa absolutamente impresentable, digamos, pero más allá de eso, bueno, que día en la mañana había un candidato libertario que vino a este noble canal y hablaba de que el matrimonio era solamente un problema de los católicos porque los católicos estaban casados nomás. Entonces,
uno se empieza a cuestionar si efectivamente hay una capacidad de instalación de gobierno. No, hay una capacidad de instalación de gobierno. ¿Sí? Si al final es eso, mira. Porque seamos honestos, gana Matei, tenemos claro cuáles van a ser los equipos y eso va a andar bien. Gana Kast va a tener que pedir prestado equipos. Y esos equipos, bueno, algunos a lo mejor aceptarán, otros no, digamos. Pero con Kaiser la cosa es peor todavía porque no tienes generales ni coroneles. No. No tienes una plantilla ahí que permita, digamos. Porque por último, con republicanos ya tenéis gallos que son más o menos fogueados. Por último, el Frente Amplio podía echar mano al socialismo democrático. Claro, pero acá con Kaiser es difícil. Pero es porque Kaiser además tiene está determinado a un cierto punto también. Como yo dije que no, y esta gente no me entra, sí, claro. y no lo van a hacer. No, y más aún hoy día con Cristian Lavé imponiéndole exigencias y condiciones a Chile Vamos para aceptar un apoyo conjunto. O sea, compadre, no, Cristian, yo sé que nos estáis viendo, no, eso no va a pasar. Nosotros podremos tener las vinculaciones con amarillos y demócratas que se nos vengan en gana. Sorry, compadre, pero no. Los que tienen que, si llegasen a pasar, que no creo, si llegaran a pasar la segunda vuelta, los que van a tener que hacer una oferta son ustedes. Bueno, ya es otro cuento. Sí. O sea, yo sigo pensando y sigo creyendo, lo voy a decir mirando a nuestra querida cámara, sigo diciendo que la que va a pasar a segunda vuelta es Evelyn Matei. Yo voy a votar en primera vuelta por Evelyn Matei y en segunda vuelta por Evelyn Matei. Eso va a pasar. Pero el voto útil habla de que, como vamos cuarto, está complicada la cosa. Cuando uno cree en las encuestas. Lo que pasa es que las encuestas en esto, cuando tú le preguntáis a 10.000 personas a las que encuestas, a 700 siempre lo mismo, probablemente obtenga 700 veces la misma respuesta. Yo creo que va por ahí la cosa. No tenemos respuestas muy nuevas porque alguien me decía ayer, no, pero si ya está todo definido y la gente ya sabe por quién va a votar. No tenemos cómo saber por quién va a votar la gente. Líquido. Hay un 30%, no me canso nunca de decirlo, un 30% de gente que nunca ha votado en una elección presidencial y que no le importa. Yo tengo un par de hijos adolescentes que están obligados a votar y que hasta ayer me decían que no sabían por quién van a votar y probablemente a lo mejor ni siquiera voten, digamos, un voto válido, a lo mejor anulan o votan en blanco. Pero pueden terminar votando Matei o pueden terminar votando por quien sabe. Entonces no tenemos idea. Lo que sí sabemos es que están muy enrabiados y ahí creo que tú destacabas una respuesta un tanto confusa de Matei, pero hay una respuesta posterior bastante lúcida. Cuando empieza a emplazar a todos los presentes y le dice, la política, nadie de los que están en la calle cree nada en ustedes, en ninguno de nosotros, porque no se cree en la política. Y creo que eso recoge en gran parte el sentimiento de rabia que existe hoy día en los chilenos. O sea, vamos a elegir un presidente desde... O sea, ya se eligió un presidente desde la rabia y creo que también hay un poco de eso, porque había esperanza en Gabriel Boric y al final no les cumplió. Tenemos un problema con el régimen chileno. Nosotros tenemos un régimen que propicia, que estaba bien, digamos, en cierta perspectiva, segundas vueltas para tener gobiernos de mayoría. Como contraposición a lo que ocurría antes con el régimen de la Constitución del 25, que la primera mayoría, las dos primeras mayorías individuales eran designadas una vez que, digamos, se acababa la elección y las designaba el Senado. El Congreso en general, perdón. Y eso genera, digamos, al final un gobierno que supuestamente tendría legitimidad, pero para el otro lado, digamos, esta idea de la segunda vuelta tenía una cierta lógica de credibilidad, pero al final tú siempre estás votando, siempre estás gobernando con votos prestados, que no son tuyos. Entonces tú partes con una base de popularidad que nunca es la que es realmente. No. Porque Gabriel Boric hoy día decía, cuando llega, digamos, dice, tengo el 57% de la popularidad y los apoyos. Mentira, esa cuestión cayó a 30, digamos, en 2 semanas. Sí. Y a Sebastián Piñera le pasó lo mismo. Y a Michelle Bachelet le pasaba lo mismo también. Sebastián Piñera que con 7 o 6. Hubo un momento en que terminó con 7, pero la verdad es que era una medición también sobre una base distinta. O sea, a base 100 probablemente habría sido 20. El tema del 6%, digamos, 7%, nunca fue real. Ni siquiera ahora ante el estallido social, ni siquiera cuando la gente del Partido Republicano se transformó en opositor al régimen de Sebastián Piñera. Ni siquiera en ese minuto. Régimen, administración, me gusta más. Régimen suena como a Maduro. Claro. Bueno, al final del día. Cuéntame, Marcelo, ¿sabes qué? Hay una noticia que yo no como que uno no entiende por qué los partidos políticos mandan a sus propias gente a esta cosa que se llama Tribunal Supremo. Porque una persona de la calle, así el yoyi, ¿tú sabes lo que es el Tribunal Supremo? Ni idea. ¿Viste? Claro. Entonces, queremos entender por qué, si en unas encuestas, Mario Desbordes, el alcalde de Santiago, una de las figuras más importantes que tiene Renovación Nacional, a 2 semanas de la elección lo tiran al Tribunal Supremo. A ver, lo que pasa es que
por lo menos en Renovación Nacional hay una norma que es muy clara respecto de que uno no debe trabajar por candidatos distintos a los señalados por el partido. Evelyn Matei lo explicaba muy bien, yo una vez lo hice y no sería capaz de juzgar a nadie al respecto. Las decisiones de los partidos políticos al final pasan por su propia autonomía y yo acá, bueno, es que esto mismo lo comenté en la Comisión Política el día lunes. Ya. ¿Qué es la Comisión Política? La Comisión Política es un órgano deliberativo del partido que es el que asesora. Bueno, son gente del partido que la gente vota por nosotros, digamos, y nos eligen y uno va, digamos, y trata de hacer una pega como, comillas, legislativa. El consejo de curso. Bueno, somos como los consejeros de curso. Ya. Entonces, digamos, este tema de los tribunales supremos tiene que ver mucho también con una forma interna que se terminó dando voy a dar un salto para atrás. Por lo pronto, la propia Evelyn Matei en su minuto fue sancionada por el Tribunal Supremo de Renovación Nacional en un minuto hace muchos años atrás, el año 92. Eran como 20 años, ¿no? La sanción. Una sanción a 10 años. Es Ya. básicamente, digamos, inhabilitarte. Creo que no fue una decisión correcta por parte del tribunal en su oportunidad, no obstante, digamos, la situación era bien conflictiva, pero se terminó imponiendo un bando sobre el otro. Bueno, pero retomando el punto, los tribunales supremos al final, hoy día parecieran ser un órgano que pueden ejercer justicia, pero no lo hacen. Y hoy día la posibilidad de bypasearte a tu partido es muy alta, porque los partidos hoy día no tienen suficiente poder interno para hacer una cosa que es necesaria, que se llama disciplina partidaria. Y esto tiene un cierto antecedente. El antecedente está en que cuando se produce la crisis vinculada al caso Penta y posteriormente al caso Soquimich, se produce una comisión para revisar la situación del financiamiento de la política y conforme con eso se aprovechan de hacer también una modificación a la ley de partidos políticos. Y dentro de eso establecen ciertos principios dentro de los cuales los tribunales supremos terminan siendo algo así como un poder inconmensurable e insuperable dentro del propio partido. Que tiene tal entidad que al final del día permite que ni siquiera las directivas puedan tener control respecto a lo que pasa políticamente, porque el Tribunal Supremo toma decisiones que hacen que muchas veces las directivas no puedan controvertir eso. Ahora, en la práctica, digamos, siempre hay una cierta conversación, digamos, naturalmente suele haber un cierto diálogo entre el Tribunal Supremo y directiva, o el Tribunal Supremo y órganos importantes del partido. Pero en la práctica termina ocurriendo también de que depende mucho de cómo se esté guiando esto, de cómo se esté llevando. Entonces, se critica mucho que los tribunales supremos terminan siendo utilizados como una herramienta política interna y tienen razón. Eso no pasa solamente en Renovación Nacional, pasa en todos lados. O sea, en el Frente Amplio me consta que han echado gente, me ha tocado litigar por eso, hay gente que la han echado básicamente porque pertenecen a un bando distinto. A varios altos dirigentes incluso la democracia cristiana en algún minuto estuvo a punto de hacerlo con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República. Lo hizo con muchos de sus militantes y varios de sus militantes se fueron y terminaron formando partidos distintos. Con Adolfo Saldívar pasó por lo pronto y él formó el PRI después. Entonces, te comento todo esto porque al final lo que vamos a tener que en algún minuto hacer como sociedad es sentarnos a ver efectivamente qué es lo que esperamos de los partidos políticos. Y eso pasa por una reforma del sistema político. Eso pasa, por ejemplo, por repensar si efectivamente las órdenes de partido son una cosa válida o no. Hoy día, para que nuestros telespectadores y auditores sepan, las órdenes de partido son inválidas. O sea, ¿Qué es una orden de partido? La comisión política de un partido o la directiva de un partido no le puede decir a un diputado, usted tiene que votar de esta manera. Ya. No puede. O sea, ¿sabe que tenemos la ley del royalty? Usted tiene que votarlo de esta manera. No se puede. Ni siquiera ajustarse a los principios del partido. Es que ese es otro mono. Ya. Ese es otro mono. Porque si eventualmente una persona o uno de estos diputados vota contra los partidos contra los principios del partido, ¿qué es lo que puede hacer ese partido? Llevarlo ante las instancias correspondientes. ¿Y cuál es esa instancia? El Tribunal Supremo. Por eso se ponen tan de moda. Pero ahí viene otro problema. Que las candidaturas independientes. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, tú puedes pasar a desborde al Tribunal Supremo porque es militante de Renovación Nacional. O sea, el propio presidente del partido lo tienen pasado al Tribunal Supremo. A Rodrigo Galilea. Sí, lo tienen pasado al Tribunal Supremo. Pero bueno. Bueno, ya nos contarás. Sí. Bueno, entonces desborde pasa por apoyar, pero por ejemplo, la doctora Cordero, que fue en un cupo independiente de Renovación Nacional. No la puede pasar al Tribunal Supremo. Porque no es militante. Porque no es militante. ¿Y qué hace? Porque nada, absolutamente nada. Sacarle a la bancada probablemente, pero tampoco lo hacen y no lo van a hacer porque finalmente son votos. Y además va por cupo va en cupo RN, nuevamente va en cupo RN. Entonces, viste, esas son parte de las cosas que probablemente en una reforma seria a la ley de partidos políticos hay que visualizarlo. Los independientes en cupo de partido son repúblicas independientes aisladas. Y da lo mismo lo que hagan o lo que no hagan.
Da lo mismo si apoyan los principios del partido o no los apoyan. Porque esto parte nuevamente de la definición de la Comisión Engel, que es la que modificó esta ley de partidos políticos, que era una comisión antipartidos al final del día. Y su lógica era una lógica antipartidaria. De hecho, un expresidente de Renovación Nacional me decía que cuando ellos estuvieron a cargo del proceso de la reinscripción, la gente de la Comisión Engel se burlaba y decía, ustedes no van a alcanzar a reinscribirse, no tienen cómo. Bueno, así fue como Renovación Nacional pasó el límite de 17.000 inscritos a pasar a 45.000 inscritos. Hoy día está más o menos en el orden de 41, 42.000, digamos, ¿no? Eso no varía mucho. Pero lo que te quiero decir, porque creo que es hacia donde tiene que apuntar esto, es que debiésemos nosotros revisar la institucionalidad interna legal de los partidos. Porque hoy día los partidos de verdad que pesan muy poco. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tú sabes el ejemplo de la doctora Cordero, no lo hizo, pero la doctora Cordero sale electa. Y decide renunciar a Renovación Nacional y pasarse a la bancada del Partido Comunista. ¿No hay ningún impedimento legal para eso? No. Ninguno. Pero es que no renuncia a Renovación, No, pues, se va de la bancada. Es independiente. Y ahora, más aún, te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si la doctora Cordero se hace militante de Renovación Nacional, participa en Renovación Nacional, se presenta como candidata a Renovación Nacional y a la semana siguiente de que es electa, se va al Partido Comunista? No. Nada, no le pasa nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestra institucionalidad política está hecha en forma muy feble hoy, demasiado débil. Y necesitamos reforzarla, porque la única forma de evitar los chanteríos que ocurren es teniendo institucionalidades sólidas internas. Entonces, claro, uno escucha también en un podcast a Fernando Villegas, que solía ser un gran intelectual y gran, digamos, comentarista de televisión, y hoy día está en un un youtuber, digamos, que se queja, digamos, se burlaba de los tribunales supremos y decía, ay, no, están muy asustados, lo van a pasar al Tribunal Supremo, ay, ¿qué son los tribunales supremos? Bueno, el Tribunal Supremo, en un régimen natural y lógico, debería ser la institucionalidad política político-jurídico dentro del partido. En la práctica lo es. El poder judicial del partido. Algo así. Por lo pronto, y te agrego un detalle más, cuando tú vas a la justicia ordinaria y vas, por ejemplo, por recurso de protección, muchas veces los recursos de protección que se presentan contra los tribunales supremos de los partidos los rechazan porque los tribunales dicen, mire, pero si usted tiene su propia institucionalidad jurídica, ¿por qué viene esta otra institucionalidad jurídica? ¿Por qué viene a alegar aquí lo que debió haber alegado allá? Pasa. Y al final... Te quedaste pensando. Sí, me quedé pensando. Ya, el Tribunal Supremo decide echar a una persona. Claro. ¿Ya? ¿Esa persona puede eventualmente volver al partido? Hay como tiempo fuera. Así en caso como... de Renovación Nacional hay un plazo de 2 años que debe cumplir. Así de afuera. 2 años. 2 es ridículo. O sea, a ver, me echan a mí por haber cometido una atrocidad dentro del partido. O por haber cometido un delito, por ejemplo. Por ejemplo, lo que le pasó a Daniel Jadwe. Daniel Jadwe, hoy día que está acusado, hoy día no está acusado, pero estuvo acusado y la nómina del CERVEL lo deja fuera de su partido porque aparece como privado del ejercicio del derecho de voto y por lo tanto no puede ser militante. Entonces lo sacan de la nómina de militantes del partido y de la comisión política. Una persona como esa, eventualmente, supongamos de que termina siendo condenado como culpable. Una persona culpable purga su pena, digamos, rehabilita sus derechos cívicos y ¿puede volver al partido? La respuesta es sí. Salvo que tenga salvo que tenga una sanción penal, digamos, que así lo impida, digamos. Una inhabilidad apropiado a cargos públicos. Pero aún así sería solo para cargos públicos. Él podría volver a militar. Entonces, ahí vuelve la pregunta. ¿Por qué solamente 2 años? O sea, al final del día con eso no tienes ningún... O sea, es como una directiva te echa y la otra te reincorpora. Te pongo un ejemplo ridículo. Renovación Nacional tuvo una escisión en algún minuto, una salida. Ya. El año 2013 se formó un partido a costillas de Renovación Nacional que se llamó Amplitud. Ya. Tiene una canción, un jingle maravilloso. Bueno. En fin. ¿Volvió alguien de Sí, Amplitud? volvieron. Pero Pedro Brown nunca volvió. No, Pedro Brown nunca volvió y otros tampoco. Ni los diputados ni la senadora volvieron. Pero hubo otros militantes que volvieron y hoy día están en altos cargos del partido, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, sí, después de tanto tiempo tal vez sí. Pero habría estado bien que hubieran vuelto, digamos, como el perro arrepentido del Chavo del Ocho, digamos, con la cola entre las piernas, el hocico partido y el rabo entre las piernas. No, a lo mejor no. A lo mejor el lapso tiene que ser más de 2 años, claramente. Sí, es que si no, no es castigo, pues es como los 5 años que el otro día decían acá en el programa respecto a una acusación constitucional. Sí. O sea, ustedes decían que era malo, pero a mí me parece que es lo justo, ¿no? Yo no... O sea, en algunos casos no, pero ¿cómo sancionas al final un error como ese? Es complicado porque en derecho comparado no existe la sanción absoluta, pero... Y
Y acá probablemente a lo mejor lo que hacemos es inhabilitar a gente que no deberías inhabilitar. Lo que pasa es que también es parte de la herramienta que debe ser. A ver, esto es lo mismo que cuando tú tomáis demasiado demasiado de un remedio, digamos. Cuando tú lo administras en forma adecuada y bien, no genera problema, pero cuando lo tomas mal, sí te puede generar problema al páncreas, te puede generar problema, digamos, cardíaco, lo que sea. Al final las instituciones funcionan en la medida que existe prudencia para usarlas. Entonces, claro, cuando tú dices voy a pasar al Tribunal Supremo a todo el mundo, al final te terminas quedando sin partido. Cuando es al contrario, digamos, y terminas pasando al Tribunal Supremo aquellos casos que tú deberías pasar al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo no se pronuncia o se demora mucho, al final, claro, tampoco hay una respuesta muy adecuada al sistema. No. Como en todas las cosas, al final del día un bisturí usado por la persona correcta puede salvar una vida, pero usado por la persona incorrecta puede matar una vida. Como todo, digamos, al final. Bueno, ¿y qué va a pasar? Ya va faltando pocos presidentes del partido que se vayan al Tribunal Supremo. A ver, hoy día está pasado, o sea, creo que a Mario Desbordes no lo han pasado. O sea, Galilea lo pasó Claudio Aguiluz, un presidente de los presidentes regionales. Concepción. Sí, claro. Biobío, perdón. Que entre paréntesis, digamos, él fue condenado por un determinado delito tributario y sigue siendo militante del partido, pero eso es otro cuento que... Luego tenemos a... no ningún otro presidente, Carlos Larraín. Sí, Carlos Larraín está pasando al Tribunal Supremo y sí, lo pasé yo. Y la razón es simple, porque finalmente él hizo declaraciones señalando que iba a votar por José Antonio Kast en forma pública. Lo mismo que el senador Kuzanovich, y eso claramente creo que... Hay ciertos límites que tú no te puedes permitir sin querer ser una montonera. Ahora el punto es, ¿hasta dónde es decir eso es en público? Porque tenemos a varios medios complicados ahí. Sí, claro. A ver, pues, si yo acá dijera que voy a votar por la compañera Jara, o sea, claramente me estoy saliendo de la línea de mi partido y yo debería cuestionarme si debo estar en mi partido o no. Si el problema pasa por ahí. A lo mejor en candidaturas más chicas, digamos, candidatura a diputado, a lo mejor tenéis más grado de flexibilidad y ahí tienes que ver cuáles son los antecedentes. A lo mejor el candidato que está por tu partido, no sé, te amenazó de muerte, no sé, y tú no vas a votar por él. No. Pero ciertamente, digamos, en el caso de una candidatura presidencial, es parte de la esencia de la decisión democrática de un partido. O sea, acá todo el Consejo General, por un 92%, determinó que Evelyn Matei iba a ser la candidata presidencial de Renovación Nacional. O sea, hubo instancias de deliberación, hubo mucha pelea interna, hubo mucho diálogo, mucha conversación, se votó y se resolvió. Si alguien quiere cambiar esa resolución, tendría que convocar un nuevo Consejo General que trató de hacerlo a Francisco Chaguán y no lo hizo y no le resultó. Y tendrían que deliberar el tema de nuevo y no funcionaría, o funcionaría. Pero en cualquiera de los dos escenarios, mientras no haya ese cambio, la decisión estaba firme. Entonces lo que hace Carlos Larraín es decir, ¿saben que me importa un carajo la democracia? Lo que hace Kuzanovich, el senador de Punta Arenas, es decir, ¿saben qué más? Me río de tu institucionalidad para Renovación Nacional. Soy militante, jajaja, me burlo de ti. Entonces claramente esa clase de cosas no están bien. Y ahí sí creo procede el Tribunal Supremo como mecanismo de sanción. ¿Y han echado a personas? O sea, el alcalde Paine, por ejemplo, el exalcalde de Paine se lo echaron. Lo echaron en algún proceso, digamos, que él efectivamente había... Nosotros llevamos de candidata a alcaldesa, digamos, a sucesión de él, porque él ya cumplía su periodo, y llevamos a Paulina Nin de Cardona. Ya. Y derechamente trabajó por gente de fuera del pacto incluso. Hay varios dirigentes suspendidos por estas mismas situaciones y con suspensión de derecho de militancia, ¿no? Efectivamente los tribunales supremos de los partidos funcionan. Lento, pero funcionan. Pero también es como una venganza a veces, como de lotes. O sea, ahí hay que buscar un mecanismo legal. Vuelvo al tema de que esto es un tema legal más que un tema, digamos, de identidad interna. Hay que buscar un mecanismo que impida que las denuncias arbitrarias queden impunes. Porque si, por ejemplo, claro, en el caso de esta denuncia que uno lo hace con fundamento. Pero cuando es porque me tincó que a lo mejor sí, podría ser que no, a lo mejor esa clase de denuncia, el propio tribunal podría verse en la obligación de sancionar a quien efectuó la denuncia. Que a lo mejor sería una manera de resolver el problema. Como lo de la Rosito Yarse. Como lo que pasó con Rosito Yarse, por ejemplo, que hoy día todo eso está en discusión. Pero... Ya, heavy. Oye, bueno, no sé, está compleja la cosa hoy día, como... Mira... Yo creo que nunca, en Renovación Nacional, la sangre nunca llega al río. O sea, te voy a hablar desde lo que yo conozco más cerca. Y el presidente está jugando a la cámara viajera. Es como Don Francisco. ¿En qué sentido? Porque no lo has visto. O sea, a ver, para Halloween estuvo en Corea, ahora se fue a Brasil. El fin de semana está en Bolivia.
Entonces, pero estaba acá. Estaba en la. Entiendo, me cuentan de que hoy día nosotros no, estamos. pues si se fue ahora en la tarde, se va a Brasil. Sí, pero en la mañana había estado en una actividad del Senado que es el tema del nuevo sistema educacional, del nuevo fondo educacional, el FES. No había otra cosa, que ¿No? ahora se me está No, olvidando. pero me comentó gente que estuvo ahí, que efectivamente estuvo Galilea ahí. Entonces no sé si está jugando a la cámara viajera. Yo creo que al final él está en él se va, él está de salida finalmente. Él se va, digamos. Y bueno, es medio inevitable, digamos, que la gente cuando se está yendo a algún cargo empieza a pensar y a mirar para qué es lo que va a hacer, digamos, ¿no? Que también es parte del tema democrático. O sea, Real. pero bueno, pues estamos en la mitad de la elección y, o sea, más que en la mitad, digamos, estamos en la cuarta final, digamos, ya nos queda tan re poco y queda tan poco para saber cuáles van a ser los resultados. Probablemente esta directiva sí, en todo caso, la van a jugar por sus resultados, sin ninguna duda. Y la van a jugar si los resultados no son los óptimos, la van a jugar duramente. Si los resultados son los óptimos, a lo mejor el juzgamiento es distinto. No lo sé. Vamos a tener que esperar nomás, pues si nos quedan, ¿cuántos? ¿10 días? Sí, 10 días. 10 días que aprietan y que uno ya se siente nervioso. Que ahora viene el último debate. El último. ¿Cuándo es? El 11, ¿no? Sí. ¿Cuándo es eso? El 11. Eso es en varios días más. El 11. No, va a estar... Todo esto es culpa de Eugenio Figueroa, que empezó con la rimita acá, en el canal. En fin. Bueno, le mandamos saludos a Eugenio. No sé, Marcelo, está compleja la cosa. Yo creo que igual los debates sí mueven la aguja, sobre todo en una situación súper líquida, porque hoy día como que no hay una certeza absoluta de cómo se están moviendo las cosas. Yo conozco gente que está segura para votar por un candidato y hoy día lo está pensando. Y harta gente. Sí. Es muy pero frecuente. sí. Y uno lo escucha con más frecuencia de lo que quisiera. Y está bien, digamos. ¿Sí? O sea, al final del día, cuando... Lo que pasa es que, a ver, pasa una cosa. La gente está muy enrabiada con los políticos. Y uno mismo le pasa, digamos. Me tocó juntarme con un amigo que me hablaba de la rabia que tenía de cómo los políticos habían arruinado todos los últimos 15 años. Yo le decía, a ver, espérate, no es muy distinto a lo que pasaba antes, pero hoy día se nota más. Entonces, hoy día tenemos mucha gente que está muy enrabiada y que va a tomar una decisión sobre la base de la rabia. Hay un estudio del Centro de Estudios Públicos que dice de que la emoción basal, básicamente, digamos, en psicología existen 4 emociones basales, y pasamos de la emoción basal del miedo a la emoción basal de la rabia. Entonces la gente está tomando decisiones sobre la base de rabia. Entonces por eso uno entiende que Johannes Kaiser, que le habla rabiosamente a la gente, tenga, digamos, una cierta adherencia, porque está enganchando con el sentimiento masivo. Por eso uno entiende que ahora Belén Matei está hablando más golpeado y más duro, y ya no viéndose como Lady Di, porque finalmente lo que está tratando de hacer es mostrar que efectivamente ella es la que pueden causar esa rabia. Vamos a ver qué pasa. Igual la rabia es como en esa escena de La Bella y la Bestia, ya a la final cuando Tú y tus películas Disney. Claro, absolutamente. Tú y tus obras de teatro Disney. Cuando Gastón agarra y dice, vamos a ir por la bestia, y todos lo siguen porque un poco la bestia representa ese miedo que dices tú, la inseguridad. Entonces, Sí, claro. Si al final es súper irracional el ofrecimiento, o sea, tú hablas con alguien que vota por Johannes, ¿qué es lo que te dice? Es que les va a correr bala a todos. Y es como, pero eso es no irreal. Posible. Eso no es posible, claro. Entonces, o sea, primero, ¿con quién vas a correr bala? Digamos, ¿quién va a estar dispuesto a disparar una bala? O sea, esa es la primera pregunta, la pregunta básica. ¿Vas a sacar a las Fuerzas Armadas aquí? ¿De verdad vas a llevar a las Fuerzas Armadas a las poblaciones donde se vende droga? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿Van a poner por presencia? Bueno, ahí tienes un ejemplo de lo que pasó en Brasil. Sí, claro. 160 o más personas muertas Sí, claro. en una redada. No, cuando lo mismo lógica que lo que pasa con los golpes de Estado. Cuando tú metes a una policía, cuando tú metes, digamos, a alguien lo que vas a terminar teniendo probablemente, digamos, es una respuesta bélica frente a una situación, digamos, que ellos no van a llegar precisamente a jugar a las cartas, digamos, ni te van a llegar, no te van a llevar a tomar el té. Entonces es como bastante irreal, porque tú hablas ya, ¿y por qué vas a votar por este? Porque tiene más propuestas, pero son puros titulares, sin profundidad alguna. Claro. Yo no voy a abogar por mi candidata o por la persona que yo creo que tiene más principios y conceptos, pero yo creo que también otro de los errores acá ha sido, si bien Matei tiene un buen equipo comunicacional hoy día, Sí. Los lastres del pasado
siguen ahí Sí, claro, y, pueden haber y cargado. creo que aquí hay ciertas decisiones que no se han tomado. Oye, es divertido esto de las redes sociales. El otro día algunos de estos bots, digamos, me decían de que yo era el responsable de la campaña. Yo creo que he pisado la campaña, he pisado la sede de campaña 2 veces en mi vida. Pero bueno, la gente y los imaginarios que tratan de armar siempre son divertidos respecto a cómo funcionan las campañas. Al final las campañas son mucho más artesanales de lo que uno cree. Son mucho más al lote, son mucho menos planificadas de lo que uno quisiera. No sé. O sea, Yo creo que depende de quién haga la campaña. sí, también. Sí. Yo creo que esta campaña lo que nos ha mostrado es que sí, está el ñeque, está el vamos Ya, a hacer la vamos a ponerle ganas, banderita, claro. ya, sí, existe esa campaña, Ujú. pero, pero hoy día las campañas son mucho más profesionales Sí. y o sea, tú inviertes en equipos que realmente te van a armar eso. Y creo ujú. que el equipo de Cast ha sido muy bueno en eso. Quiero darle eso, porque se ve, por ejemplo, que Johannes es mucho más artesanal que hablar O sea, del profe Arte. Ojo con cuán artesanal son, porque claro, tú ves ciertas cosas, digamos, que tienen aspecto de artesanal, pero también ves mucha luca invertida en YouTube, mucha. Sí, sí, Y la sí. cantidad de conversaciones, digamos, da cuenta de eso también. La conversación, digamos, digital, da cuenta que efectivamente acá se le inyectó plata, y mucha plata. Sí, pero ves una campaña real. O sea, si tú me preguntáis, marqueteramente hablando, Ujú. o desde el PR, ¿quién tiene mejor marketing y PR? Es José Antonio Cast, Probablemente sí, ni po. siquiera Jara. Probablemente sí. Porque Boric hace 4 años atrás No, la tenía reventó. una campaña de marketing con merch, con todo, No la reventó. que era impresionante, cosa que hoy día en Jara no se ve, no existen los libros para pintar, ni esas cosas, pero ¿Será que el Partido Comunista tiene menos plata para esto? no ¿O sé, menos no profesionales? tengo, yo ahí tengo otra corazonada al respecto, pero como que yo siento que ellos mismos se sienten de salida. Ah, como que no quieren ganarse esto. No. Bueno, es la una vez pasada posibilidad. digamos que tampoco mucho, pero Es bueno. una posibilidad, siempre es una posibilidad que ellos no quieran ganar, digamos. Pero pasa un poco eso, me pasa con la campaña Matei que siento que, o sea, la gente se la ha jugado, pero ha sido un esfuerzo pero tremendo de mucha gente muy, muy bacán, a las que le mando saludos a las mujeres, a la Pati Barrientos y a la José Sutil, que son gente increíble. Pero que igual necesitáis lo otro, necesitáis Sí. la fuerza del marketing real de hoy día, ¿cachai? Porque necesitáis campañas para los tiempos que corren, no, Ujú. no campañas Pensaba en que el están siglo como XX, digamos, pasadas claro. de moda, ¿cachai? Si por ahí va el punto, perdón. No, está bien, digamos, está bien. Y precisamente la recomendación que yo voy a hacer en un ratito más está vinculada con eso. ¿O entramos al tiro de las recomendaciones? ¿Qué dices tú? Entremos a las Vamos a las recomendaciones y finalmente eso es lo que queremos, es lo que estábamos buscando Es y lo lo que que más me queremos. gusta a mí. Fran, tu No, recomendación. No, tú no, 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 no. primero, Bueno, ya, tú está bien, está bien. Yo me voy a traer un libro que encargué de España que se llama lo que dice el político y lo que la gente entiende. Y es un libro que trata respecto de las palabras y la política, las claves de una campaña de comunicación, los estilos de liderazgo, los spin doctors y la gestión de la vorágine mediática. Y entonces hay expertos en campañas electorales, particularmente el autor del libro, que es Santiago Martínez Vara, que hace un muy buen análisis respecto de cómo desarrollar una campaña moderna. Solo, por ejemplo, un tip. Ya. Hoy día los ejemplos tienen que ser vinculados a fútbol. Entonces, bueno, ¿a usted le gusta el fútbol como candidato? Si no le gusta, tiene un problema. Ujú. ¿Cuál es su problema? Que va a tener que hablarle a la gente en sencillo. La forma de hablarle a la gente en sencillo es hablando con ejemplos de fútbol. Y si no le gusta el fútbol, aprenda. O de supermercado. También. También es un buen... También son- es un buen indicador. Pero en este caso, digamos, el libro habla de fútbol porque finalmente habla de, digamos, de una pila de ejemplos. Por ejemplo, vamos a ganar en el segundo tiempo porque le vamos a meter más marca. Vamos a salir a presionar más al rival. Entonces, esa clase de conceptos que son muy futbolistas son muy fáciles de entender para la gente y por lo tanto desde ahí es que uno debería comunicar, desde lo sencillo. Entonces, mi recomendación para quienes quieran entender cuáles son estas dinámicas de políticas modernas, esa recomendación. Y un segundo dato, hoy día entiendo que está de cumpleaños número 66, don Bryan Adams. Bryan Adams, el cantante canadiense que... When you toca- love a woman. ese. Canciones románticas, canciones rockeras, digamos, el The tipo muy summer bueno. of Y parece que no envejeciera 69. nunca, además, entonces da rabia Bryan Adams. Uno lo mira ahora y pareciera ser como que tuviera 30 años, de rabia. Es como un poco le pasa a Richard Marx también. Wherever you go. De veras, Richard Marx.
Pensé que había muerto. No, no. Pero no muerto. muerto, está vivo. Está bien. Pobre Richard Ya, tus Fermat. recomendaciones, Francisca, Ya, cuéntanos. yo voy a Paréntesis, recomendar. cuando quiero retarla por algo le digo Francisca. Francisca. No, Oh my God. No, yo quiero recomendar, así vine brandeada, quiero recomendar la segunda parte de Wicked. Me voy a tener que explicar qué es lo que es la primera parte de Wicked y qué es lo que es Wicked. Digamos, no sé. Bueno, Wicked es, perdón, Mm. Wicked es la historia de la bruja que siempre se me confunde el norte, ¿Ya? la bruja verde del Mago de Oz, Ya, ok. donde te explican que en verdad no es que la bruja, la Dorothy llegó a Oz y la bruja mala le quiso Aquí robar Dorothy siempre es buena. Siempre. Sí, no, Dorothy, Dorothy vale- siempre es buena. Siempre. Dorothy no existe. Tía en esta Dorothy pe- siempre es buena. Ah, Dorothy Claro. Pérez. Te queremos, Siempre Dorothy. tía Dorothy es buena. Bueno. Ya, sigamos. No, acá te muestra, habla un poco de política, de hecho, porque ¿Ah, sí? la Elfaba, que se llama la bruja verde, ¿Ya? es una bruja que tiene poderes de verdad. Entonces hay mucha charada en el mundo de Oz desde que llega Oz el Poderoso. O sea, los que vieron El Mago de Oz se acordarán de la cabeza y de toda la artimaña y artilugios de este gallo que era un ilusionista y un ingeniero. ¿Ya? Bueno, la cosa es que Elfaba sí tiene magia y ella es como activista por los derechos de los animales que hablan, porque los Oh. animales antes eran los que daban como las cátedras y todo. Entonces, el Así problema... como ciudadanos y abogados que hablan, digamos, acá son los animales que hablan. Claro, animales que hablan, el doctor Dilamond, que es una cabra y todo eso. Entonces, su mejor amiga se llama Glinda, que es como bien... como, muy linda la Glinda. Pero Glinda no tiene poderes, ella quiere tener como poder sobre todo el mundo. Es como la chica popular, Ya. ¿cachai? Entonces la Elfaba es como la chica no popular porque es verde y nadie la quiere. Entonces se hacen como amigas. Pero entonces tú viniste de verdad, digamos, Claro, de verde con rosado por la Glinda y la Elfaba. Bueno, el tema es que hay amoríos. Bueno, a todo esto, para los que siguen las revistas y el tema como más de espectáculo, se eligió al hombre más guapo, sexy del mundo. por cierto, no soy yo, Que se eligió. obviamente. Yo ya a lo mejor podría estar en la competencia, pero ya. Yoyi. ¿Ya? Habría votado por... No, es que habría votado por él. ¿Ya quién salió? Cuéntame. Jonathan Bailey, que es un actor Que es tan que se viejo, ya hizo no sé quién es. famoso por Pero déjame la buscarlo. serie Bridgerton. Los Bridgerton. Ah, Pero él también ha actuado en una serie que se llama Travelers, que es sobre una pareja homosexual. ¿ya? Muy interesante. También, bueno, en Wicked, pero sí, su papel más famoso. ¿Jonathan cuánto es? Jonathan Bailey. Ah, está primero en las búsquedas en Es en que Google. como no estar en lo Sí, primero. buen mozo el hombre. Es Tiene- simpático, Sí, es, no, como- sí, tiene cara de buen es mozo. amoroso. Sí, sí, sí. Y sabe bailar y cantar y es muy bacán. Bueno, Y él, tiene 37 él hace, años, claro. Él hace del interés romántico de la bruja verde. Pero ya no hay concursos de mujeres en eso. Solamente concursos para elegir los hombres buenos mozos. No, Maldita discriminación. quizá hay un tema Suficiente. casi que de funa, ¿o no, Yoyi? Pero existe el Mister Increíble, iba a decir Mister Chile. Dios. En fin. Se me cayó el carnet. ¿Por qué? Porque Mr. Chile era una cuestión como los años 70. Pero si creo. todavía lo hacen. Ya, mentira. Hay un Jorge Aldoni que fue Mister Ya, pero Chile, ¿cómo? que estuvo en ese reality de televisión. No, Ah, yo ya no te búsquenlo. creo, pero bueno. No ya- me ya creen. está bien. Bueno, da Búsquenlo. lo mismo. Es muy linda la Queridos segunda. telespectadores, auditores, búsquenlo. Mr. Chile. Es cierto. Ya, pero para terminar la historia de Wicked, Ya. entonces esta es la segunda parte, ya pasó la primera parte, es más oscura, menos cuento de hadas como que la primera, pero es linda y tiene un desenlace que a todos los que nos gustan estas historias nos va a sorprender. Y claramente sale Jonathan Bailey, así que muy bien. Y Bob Esponja. ¿Bob Esponja? O sea, el actor que hizo a Ah. Bob Esponja en Broadway, Pensé, perdón. pensé que Bob Esponja de verdad, digamos. No, Ethan Slater se llama. Ah, muy bien por él. Bueno, Ya. este ha sido nuestro lindo capítulo de este día de hoy. Lo hemos pasado bien, hemos hablado de cosas varias. Y aquí es donde la Fran nos tiene que recomendar que sigamos nuestras redes Claro, sociales. seguirnos en Instagram, en TikTok. No tenemos Facebook todavía, ¿no? No, es que eso es de tenemos viejo. Facebook, Eso es de no. viejo. Y escucharnos en Spotify y en iTunes. Escúchenos, Podcast. escúchenos, véannos, háganle clic, Su dennos me clic gusta. es nuestra Nuestro sueldo. sobrevivencia. Nuestra supervivencia es nuestro sueldo, claro. Así que los queremos.
Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan, un nuevo capítulo, lo estamos pasando muy bien, lo hemos pasado muy bien con ustedes. Y vendrán cosas Y nuevas. vendrán cosas. Se vendrán cosas. Me carga esa frase. Se vienen cositas. No lo soporto. Te juro que no el se vienen cositas no lo soporto. Por favor, no lo digan nunca acá. Ustedes, telespectadores, jamás lo digan. Muy buenas tardes, noches, días. Que les vaya bien. Chao. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.